Hola a todos, bienvenidos. Esto es la Cueva 51 y este es el sonido de un helicóptero de rescate buscando a supervivientes. Pero hoy no hablaremos de un caso en concreto. Hoy, en este programa, en este podcast, gracias a todos los que me siguen, hablaremos de historias increíbles, ejemplos de supervivencia extrema, de personas que era imposible que debido a los accidentes sufridos o a las circunstancias de su situación sobrevivieran tanto tiempo. Hoy vais a ver cómo el ser humano a veces es muy frágil, pero a veces es extremadamente fuerte. Y hoy hablaremos de las historias más increíbles de supervivencia extrema. Y empezamos por The Wild Boars. Este equipo de fútbol tailandés, tras un entrenamiento, en junio de 2018, decidieron 12 miembros del equipo y su entrenador explorar una cueva cercana, la cueva de Tham Luang. Es una de las más largas de Tailandia. Los chicos, de entre 11 y 16 años, y su entrenador de 25, se metieron en las aguas de esta cueva. Empezaron a explorar la cueva. Había momentos que tenían que meterse un poco en el agua y otros caminar entre sus estrechos pasadizos. De repente empezó a llover a cántaros. Se produjo una inundación repentina. Y cada vez tenían que adentrarse más porque si no el agua los podía cubrir y morir ahogados. Llegaron a una plataforma elevada. Caminaron unos 4 kilómetros para evitar el agua. El agua en esta especie de plataforma, en esta cavidad, en esta, digamos, habitación de la cueva, no llegaba arriba del todo. Y se tuvieron que quedar encima de esta plataforma, ya que el agua cubría todas las posibles salidas y no había forma de escapar de esa trampa mortal. Estos chicos estuvieron atrapados durante 17 días. Los primeros 9 no tenían comida y dependían de las estalactitas que goteaban agua. Pero ellos no se sentaron a esperar. Al darse cuenta de que estaban atrapados, los chicos empezaron por turnos. Se turnaron los chicos para cavar un agujero de casi 5 metros en una pared, con la esperanza de encontrar una salida. Meditaron para ahorrar energía y evitar pensar en comida. Entonces, unos buzos británicos que habían salido de la entrada de la cueva 3 horas antes se encontraron con los chicos. Sin embargo, sobrevivir tanto tiempo solo fue la mitad de la batalla. Miembros de élite del ejército tailandés encontraron la cueva para ayudar y acompañar a los chicos mientras los rescatistas planeaban cómo sacarlos de forma segura. La misión duró 3 días. Los buzos recuperaron a cada jugador y a su entrenador. Cada niño tuvo que llevar una máscara de buceo de cara completa, atado entre 2 buzos, y nadar durante horas dando vueltas y superando cavidades muy estrechas. Gracias a los refuerzos de los SEALs tailandeses y de la comunidad internacional de buceadores, todos sobrevivieron. Trágicamente, un SEAL tailandés fue el único que murió en estas labores de rescate. Y nos vamos a la historia de Ángela Hernández. En julio de 2018, Ángela Hernández conducía cerca del Big Sur por la autopista 1, en dirección a California. Iba en su todoterreno, cuando de repente un pequeño animal se cruzó en la carretera. Hernández dio un volantazo para esquivarlo, y al hacerlo, su todoterreno se salió fuera de la carretera, cayendo por un acantilado de unos 60 metros. En el golpe no murió, pero quedó en una playa
completamente desolada y rocosa. Increíblemente, tenía una hemorragia cerebral, costillas fracturadas, la clavícula rota, vasos sanguíneos rotos en ambos ojos y un pulmón colapsado. Pero no murió. Cuando volvió en sí, increíble que volviera en sí, el agua le llegaba a las rodillas. Rompió la ventana con una multiherramienta que llevaba en el todoterreno. Se arrastró por ella, nadó hasta la playa y se desmayó. Cuando volvió en sí, no tenía ni zapatos y poca ropa. Estaba golpeada, pero empezó a caminar por la orilla en busca de ayuda. Utilizó una manguera de su coche para recoger el agua que goteaba del musgo de una orilla. Era una playa rocosa en la que se ve que no había ningún tipo de salida. Debía ser una especie de acantilado que acababa en una playita, que solo se puede ir me imagino, en barco. Pero increíblemente, así como estaba, hecha polvo completamente, pensó en coger una manguera y coger el agua que goteaba de la orilla, que goteaba de los musgos de la orilla. Caminó, ojo, 7 días. Ella, desde abajo, podía ver coches que pasaban por encima del acantilado, pero ellos no la podían ver a ella ni oír sus gritos. De repente, unos excursionistas que llegaron a la playa en busca de lugares para pescar vieron el jeep destrozado. Intentaron bajar, encontraron una forma de bajar, se ve, y recorrieron toda la playa hasta que encontraron a Hernández. Estaba acurrucada y durmiendo sobre unas rocas. Le dieron agua y pidieron ayuda. Finalmente, unos socorristas utilizaron unas cuerdas para descender por el acantilado y evacuar a Hernández a un hospital, poniendo fin a su calvario de 7 días. Pensad en la historia. Pensad que se pega una castaña, un accidente gravísimo con su todoterreno, tiene magulladoras por todo, hemorragias por todo, y sobrevive 7 días con sus días y sus noches, calor y frío, sin comida y solo bebiendo agua que cae de las plantas. Es increíble cómo esta mujer pudo sobrevivir. Se dice a veces que en estos momentos de supervivencia extrema, alguien te ayuda, alguien te acompaña. A veces son figuras, a veces son gente o familiares ya fallecidos, pero se dice que sin esta ayuda sería prácticamente sobrevivir. Hablaremos un día de la gente, de los, digamos, los ayudantes. Ha ocurrido muchas veces en el Everest, por ejemplo, con los montañeros. Ha ocurrido en accidentes. Ha ocurrido en momentos que tu cuerpo está ya a punto de fallecer y alguien aparece, después vuelve a desaparecer, pero hace que sigas y te salves. Un día hablaremos de eso. Y ahora nos vamos a la historia de Stephen Callahan. Tras cruzar con éxito el Atlántico en solitario, en su barco de 6 metros, Callahan emprendió el viaje de vuelta a casa. Era enero de 1981. De repente una tormenta rodeó su barco. Era de noche, pero no le preocupó. Lo que pasa, que hubo, de repente, algo agujereó. Él cree que fue una ballena o un tiburón. Agujereó el casco del barco, justo en medio de la tormenta. Seguramente no lo hizo a propósito, pero estos grandes animales, debido a la tormenta, debieron golpear el barco sin querer e hicieron un agujero en su casco. El barco empezó a hundirse. Callahan se sumergió muchas veces, repetidamente, en el barco. Se iba hundiendo. Él iba bajando mientras se hundía poco a poco hacia el interior del barco para ir cogiendo materiales de supervivencia y cosas que creía que necesitaría.
Cogió comida y agua para unos días. Callahan se metió en una balsa, menos mal que tenía una balsa, de unos 2 metros, y empezó a moverse a la deriva. Llegó a casi 1300 kilómetros al oeste de las Islas Canarias, en España, y empezó a alejarse poco a poco. Callahan pescaba con un arpón y hacía agua con un alambique solar. Al día 14 hizo una señal a un barco que pasaba. A los 14 días, imaginaos, 2 semanas sin ver absolutamente a nadie, ve un barco, le hace una señal, pero esto no lo vieron a él. Pasó un mes. Estaba ya a la deriva, fuera de las rutas de navegación. Llegó el día 50. Ya estaba completamente cubierto de llagas por el agua salada, luchando contra la deshidratación en aguas tropicales y esforzándose para tapar un agujero que se había producido en su balsa. Agotado, tras perder 1/3 de su peso corporal, Callahan de repente fue avistado por unos pescadores frente a la costa de Guadalupe. Mientras los pájaros y peces rodeaban su balsa, buscando las vísceras del pescado que iba arrojando al mar. Este señor llevaba 76 días a la deriva y se le ocurrió, lo que no comía del pescado, las vísceras, ir tirándolo al mar, para así a ver si tenía suerte y algún barco pescador veía movimiento en el mar, se acercaba y lo encontraba. Al final lo encontraron. 76 días en una balsa a la deriva, imaginad. Y nos vamos a la historia de la familia Robertson. Durante 38 días, la familia Robertson estuvo perdida en el mar. El patriarca Dougal, un granjero lechero británico, solo quería llevar a su familia a un viaje en barco por la Universidad de la Vida. Él quería que, como siempre estaban en la granja, su familia disfrutara de un viaje en barco. El 27 de enero de 1971, Dougal, su esposa y sus 4 hijos se embarcaron en una goleta de madera llamada Lucette, rumbo a lugares desconocidos. No tenían un rumbo fijo, solo sabían que harían un viaje con una pequeña barca, toda la familia. Douglas, el hijo mayor, dijo a la BBC que su padre había hecho pocos preparativos para el viaje, aunque había estado en la Marina Mercante Británica. Durante 17 meses en el mar, la familia se desenvolvió bien, navegando de puerto en puerto y viendo mucho mundo. Pero el 15 de junio de 1972, la familia se encontró con un grupo de orcas frente a la costa de las Islas Galápagos. Las ballenas, enfadadas, atacaron al barco, astillándolo y dañándolo gravemente. El barco hacía aguas. Todo lo que tenían era un bote salvavidas y una pequeña embarcación auxiliar, con comida para solo 6 días. Sobrevivieron con agua de lluvia y cazando tortugas, a la deriva completamente en el mar, con la esperanza de sortear las corrientes fuertes del Pacífico hasta llegar al centro del océano, que, según sus cálculos, los empujarían hacia América. Después de 16 días, la balsa ya era prácticamente inutilizable, por lo que toda la familia huyó en un pequeño bote. Era una embarcación de 3 metros y superaba con creces la capacidad de peso, porque recordad que estaba toda la familia, pero consiguieron aferrarse a esta embarcación, no se hundió, hasta que fueron descubiertos por unos pescadores japoneses el 23 de julio de 1972. Efectivamente, se alimentaron de agua de lluvia y de tortugas. Imaginaos las peripecias por las que tuvieron que pasar esta familia. Y nos vamos a la historia
de Harrison O'Kene. El 28 de mayo de 2013, unos buzos encontraron los restos del Jackson 4. Este barco se encontraba a 30 metros de la costa de Nigeria y volcó. Lo que no esperaban era encontrar dentro a un superviviente. Harrison O'Kene era el cocinero del barco. Estaba en el baño cuando el barco volcó. Intentó alcanzar una escotilla de salida de emergencia, pero no lo consiguió. El barco empezó a llenarse de agua con O'Kene atrapado dentro. Al final, por suerte, se encontró en una burbuja de aire de 1 metro cuadrado. Después de 3 días, ya había perdido la esperanza, ya creía que moriría ahí, y entonces oyó un golpe. Era el martillo de los buzos que trabajaban en la superficie del barco. Finalmente, le suministraron un equipo de buceo y lo llevaron a una cámara de descompresión. Ahí tuvo que estar 2 días. Había estado a profundidades que deberían haberle matado. En una situación que acabó con la vida de todos, menos con él. Dijo que nunca más, como es lógico, volvería a salir al mar. Y ahora pasamos del mar al aire y a la tierra. Vamos con la historia de Julian Koepke. Julian Koepke tenía 2 grandes historias de supervivencia que contar al final de su tremendo calvario. En Nochebuena de 1971, Koepke estaba volando en el vuelo 508 de la Lanza. El avión fue alcanzado por un rayo y comenzó a desintegrarse en el aire. Mientras que Koepke se encontraba todavía atado a su asiento, a casi 4.000 metros de altura, estaba prácticamente volando, sin control, por encima de la selva peruana. Cuando recobró el sentido, estaba golpeada por todo el cuerpo. Tenía la clavícula rota, pero estaba viva. Fue la única superviviente del vuelo y se encontraba absolutamente sola en la selva. La única comida que tenía era un caramelo, pero suerte que encontró un pequeño arroyo. Se sumergió en él y se pudo mantener hidratada, bebió y encima su piel estaba hidratada debido a que si hubiera estado mucho tiempo en la calor de la selva peruana también hubiera muerto. Los insectos no dejaban de picarla. No llegaron a matarla, pero los gusanos sí que infectaron el brazo. Después de 9 días encontró un campamento. Se hizo los primeros auxilios muy rudimentarios. Se puso gasolina sobre la infección de los gusanos. Y 1 hora más tarde, unos trabajadores de la madera la encontraron. Ahí sí que le dieron ya los primeros auxilios ya buenos y la llevaron a una zona habitada. Fue trasladada por aire a un hospital. Su historia fue contada en un documental, Wings of Hope. El director, Werner Herzog, curiosamente tenía un asiento reservado en ese mismo vuelo, pero lo tuvo que cancelar en el último momento. Imaginad, esta persona sobrevivió 2 veces. Una al caer atada a su silla de un avión que se desintegró a la selva peruana. Y después 9 días en la selva perdida, atacada por cientos de insectos, con una infección de gusanos en un brazo, y al final sobrevivió. Impresionante historia. Y ahora hemos estado en el mar, en el aire y en la tierra, y ahora nos vamos al espacio. Y nos vamos con la historia de supervivencia del Apolo 13. Hasta la fecha, ningún ser humano vivo ha llegado tan lejos en el espacio exterior como la tripulación del Apolo 13. La trayectoria de la tripulación le llevó a algo más de 400.000 kilómetros de la Tierra, antes de volver a bajar para vivir un aterrizaje milagroso.
La tripulación nunca llegó a la superficie de la Luna, su destino original. En vez de eso, Jim Lovell, Jack Swift y Fred Heise se encontraron con un problema que podría haberlos matado a todos. Un cable defectuoso encendió un tanque de oxígeno, haciendo estallar parte de la nave. Utilizando el módulo lunar como bote salvavidas, la tripulación estiró las raciones que les quedaban. Tuvieron que hacer que la comida de un día y medio para 2 personas durara 4 días para 3. La tripulación tuvo que hacer una corrección orbital que les alejara de la Luna para volver a acercarse a la Tierra. El módulo lunar proporciona un refugio seguro a los astronautas en el espacio, pero la nave no pudo sobrevivir a la reentrada en la atmósfera. La tripulación se trasladó de nuevo al módulo de mando dañado antes de llegar a la Tierra. Todos estaban ilesos, salvo Hayes, que llegó gravemente deshidratado. Y nos vamos a la historia de Aaron Ralston. Ralston será conocido para siempre como el hombre que se cortó la mano para escapar de un accidente de escalada que le dejó atrapado entre 2 rocas. Se hizo incluso una película. Y todo empezó cuando Ralston estaba escalando solo el cañón Blue John en Utah. Mientras bajaba por el cañón, una roca se desprendió y quedaron sus manos atrapadas. Nadie sabía que estaba allí y solo tenía un poco de agua y un poco de comida. Tuvo que rescatarse, digamos, a sí mismo. Luchó 3 días. No podía salir y decidió autoamputarse la mano para poder salir de allí. Estuvo 2 días intentándolo de varias maneras. Estuvo a punto de rendirse. Ya no tenía ni agua y simplemente sobrevivía con su propia orina. Hasta que el 6º día se le ocurrió una idea. Podría amputar una parte de su propio brazo mucho más fácilmente si se pudiera romper el radio y el cúbito. Tras una hora de trabajo con una multiherramienta que tenía muy barata, consiguió amputarse la mano con éxito y aún así tuvo que volver a su vehículo descendiendo a un muro de casi 20 metros con una sola mano. Finalmente fue descubierto por una familia europea que estaba de acampada. 6 horas después de la autoamputación, fue rescatado por las autoridades. Ralston ya estaba al borde de la muerte porque había perdido muchísima sangre. Hoy, increíblemente, sigue realizando expediciones al aire libre y aventuras de escalada. Y ya para acabar, nos vamos con Ada Blackjack. Esta nativa de Alaska era miembro del pueblo indígena Iñupiat. Fue encontrada por los canadienses Wilmur Stephenson y Alan Crawford en una expedición a las islas Wrangel, que ahora son consideradas territorio ruso. El objetivo es que lo querían reclamar en nombre de Canadá. Y Blackjack era la costurera y cocinera de la expedición. 5 miembros de la expedición se quedaron en la isla el 16 de septiembre de 1921 como reclamo territorial, pero sus raciones pronto se agotaron. 3 miembros salieron en busca de ayuda mientras Blackjack cuidaba de un compañero que estaba enfermo. Más tarde murió y quedó Ada completamente sola en la isla. Ada Blackjack, sobrevivió allí durante 2 años. Y no fue nada fácil. Había osos polares. Aprendió a cazar focas. Sobrevivió en parte gracias a su carne, a la carne que cazaba de las focas. Y fue rescatada el 28 de agosto de 1923. 2 años después de haber sido abandonada en la isla. Blackjack no recibió una bienvenida de heroína. Fue criticada por no haber salvado encima la vida de su compañero de tripulación. Blackjack pasó el resto de su vida en la pobreza y murió
en 1983. Como veis, hay cientos, miles de historias de superación extrema, de sobrevivir a cosas imposibles. ¿Y qué hace que la gente en estas situaciones, donde cualquiera moriría en horas o en escasos días, sobreviva? ¿Es cada persona? Yo siempre me he preguntado si es cada persona, si es algo divino que te ayuda, si es suerte, si es una conjunción de cosas que ocurren que hacen que te salves. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el accidente de avión que cayó en la selva, por qué se salva una persona y los demás no? Si el avión explotó, estaban todos en el mismo avión. ¿Por qué esta mujer se salvó 2 veces en la selva peruana? Yo creo que cuando... Bueno, creo y no creo, ahora lo explico. Yo creo que en estas situaciones, según qué personas, según qué... en qué momentos, estas personas de alguna forma, yo creo que son ayudadas. Se habla de hombres de blanco, se habla de ángeles, algunos hablan de fantasmas que lo han ayudado en estos momentos. Yo creo que de alguna forma algo les ayuda. Por eso digo que creo y no creo, porque después hay situaciones mucho más fáciles de sobrevivir en el que la persona muere. Por eso no sé qué pensar, no encuentro una explicación a que gente muera de formas muy tontas y gente sobreviva días y días y meses y años sin apenas comida ni agua. ¿Qué es lo que hace que estas personas que sobreviven no mueran? ¿Y qué es lo que hace que otras personas con un accidente mucho más tonto, de una forma más, perdón por la expresión, pero hay gente que muere de forma más estúpida y no sobreviven? Y hay gente que sobrevive en lugares que es imposible que lo hagan. A mí me hace pensar qué es lo que hace que unas personas sí y otras no. ¿En el destino, como dice mucha gente, que cree que el destino está escrito y por así toca morir cayendo de una escalera y otro toca sobrevivir cayendo de un avión? ¿Es casualidad? ¿Es suerte? Para mí seguro que no lo habíais pensado mucho. Seguro que no habíais reaccionado. Sabéis de historias de sobrevivencia, pero relacionadas con el misterio. Y es que para mí es uno de los mayores misterios, más que los fantasmas, más que los ovnis, más que cualquier cosa. Para mí el mayor misterio, y por eso digo que seguro que no habíais caído en eso o no habíais pensado de esa forma en eso, en esta historia, en la historia de supervivencia, no es para vosotros, como para mí, el mayor misterio del mundo que vivimos. El mayor misterio de por qué unas personas mueren y otras no. Y por qué en un mismo lugar mueren unas personas y otras no. Para mí, como he dicho, es un completo enigma. No le encuentro explicación a cómo es posible que haya personas que hayan esquivado la muerte en momentos que ninguno de nosotros lo haría, y por qué otras personas no sobreviven. ¿Es el cuerpo de cada uno? ¿Es la mente de cada uno? ¿O es que de alguna forma alguna gente, algo, un ente, un ángel, como lo queréis llamar, nos ayuda en estos momentos? ¿Y por qué a otros no? Espero
que si estamos o estáis en una situación límite como estas, penséis en estas historias, en este humilde podcast, y recordéis que esta gente sobrevivió cuando era imposible. Si no es la mente, si no es el cuerpo, si no es el corazón o un ángel, algo hay, tranquilos, que os va a ayudar a sobrevivir en estas situaciones, para mí increíbles. Y si nada os ayuda, y por desgracia tenéis un accidente o morís, hay gente que dice que es el destino. Yo no lo sé. Yo solo sé que la mente es muy potente y seguramente la gente que es más fuerte mentalmente, la gente que no da nada por perdido y la gente que cree que se va a salvar, esta se salva. Los que tiran la toalla, en según qué casos, entendedme, esto os costará más que sobrevivan. Gracias a todos. Espero que nadie de nosotros, ni de nuestros seres queridos, ni nadie del mundo esté nunca en situaciones así. Pero si lo estamos, que nos puede pasar en cualquier momento, o lo estáis, pensad que la mente es muy potente. Y como he dicho, si queréis sobrevivir, tenéis que creer. Gracias a todos y hasta la próxima.